Y los lectores de Francisco Zaragoza, entre los que os contáis, seguramente diréis lo mismo que yo y que muchos, ¿no? Que lo malo de sus novelas es que no haces otra cosa. Una vez que las empiezas, tienes que seguir leyendo y leyendo hasta que ya termina, y suerte que además se terminan en un par de días o en 3 de lo que enganchan, ¿no? Hay gente aquí que ha tardado mucho más. Sí, ¿no? Bueno, nada más que agradeceros por descontado en primer lugar que estéis todos aquí. La verdad es que es una satisfacción enorme para una persona que no es de aquí tener el poder de convocatoria que me habéis demostrado. No voy a hablar de mi libro, como dijo una vez uno en televisión que se quejaba, se llamaba Paco también. Y yo no, el libro yo creo que, primero con respecto a los que ya os lo habéis leído, los que todavía no lo habéis hecho, pues bueno, yo creo que no hay que desvelar la trama. Yo soy de los que piensa que la trama tiene que ir envolviendo poco a poco al lector. El lector, sin saberlo, se tiene que sentir parte de la trama, aunque no sea un personaje definido, sino tiene que ser un poco cada uno de los personajes, ¿no? Son los personajes a los que, pues al final, algunos acabas pues como un cómplice de ellos, evidentemente con mucha simpatía, y a otros acabas odiándolos, ¿no? En alguna de mis otras novelas yo sé que el sentimiento que ha podido despertar el abad Malperí, por decirlo de alguna manera, el buey de las habas bravas, yo sé que es evidentemente pues que la gente lo trincharía. Y claro, la gente que yo había visitado muchas veces las Torres Gemelas, había estado, pues yo creo recordar que casi 8 veces arriba, en el piso 107 de la Torre Sur, que es la torre que se visitaba, y que solo una de las 8, solo en una ocasión, me dejaron salir a la azotea, porque las torres vibraban mucho, o sea, las torres se movían muchísimo, no lo notabas mucho, pero si apoyabas, por ejemplo, la cámara para filmar en el cristal, la cámara hacía tac, 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 o sea, que se movía y vibraba muchísimo, ¿no? Entonces solo en una ocasión me dejaron salir a la azotea porque las condiciones meteorológicas eran bastante buenas, y la verdad es que aquello era súper espectacular. Empecé a escribirla en enero del 2003, la escribí en apenas 7 meses y medio. La acabé, creo que más de alguno lo sabe, el 11 de septiembre de 2003, una casualidad, pero la acabé ese día. No me estuve aguantando a escribir el TAC, sino que la acabé ese día. Y en esos 7 meses y medio, pues yo ya cuando empecé a escribirlo tenía toda la trama hecha, toda la trama completamente definida, ¿no? Una cosa que me costó muchísimo fue decidir el nombre del protagonista. El nombre del protagonista, yo creo que era un viajero en el tiempo, de alguna manera tenía que llevar un mensaje. Alguno de vosotros me lo ha preguntado, muy pocos. El nombre de David, o de David en este caso, pues lo escogí porque realmente él tenía que ser un vencedor, ¿no? Y yo creo recordar que en la Biblia el primer vencedor de un combate, de una pelea, de un tal, es David contra Goliat, es el primer vencedor. Entonces me sugirió muchísimo porque David vence a Goliat, evidentemente, pues por destreza, por el análisis de la situación, ¿no? y evidentemente por ser, en ese momento, pensar mucho más que los demás. Lo mismo es lo que tiene que hacer el protagonista. El protagonista, evidentemente, necesita precisión, necesita destreza, necesita moverse en el tiempo. Hace gala de una de las pasiones mías, que es el viajar en el tiempo. Yo ya sabéis que estoy convencido de que no solamente de que es posible, sino de que se está haciendo en estos momentos. Ya sé que ahí ya teníamos tema para no irnos a dormir, pero lo vamos a dejar ahí. Y el apellido, pues bueno, el apellido es Goodwill en inglés, significa más o menos pues como buen deseo, buena esperanza, buena voluntad, ¿no? Y ese era el mensaje también que de alguna manera pues quería transmitir. Otra de las cosas que me pregunta mucha gente, con los agujeros de Minkowski, porque ya no voy a desvelar nada, porque el ratón y no el ratón y tal. Pero otra cosa que me pregunta mucha gente es si el juego ese en el que juegan Leroy y David existe. Me lo ha preguntado tanta gente que estoy a punto de patentarlo, o sea que el juego no existía, me lo inventé, pero evidentemente casi estoy por definir unas reglas y patentarlo, igual así sale patentable en los libros, porque lo que veo. El libro está un poco adulterado de cómo se presentó al concurso. El libro originariamente acababa en el capítulo 30. A mí particularmente el final del capítulo 30 a mí particularmente me gustaba muchísimo. Era un final que dejaba abierto
dejar abierta la imaginación a los demás, que yo creo que es una de las cosas que se han perdido. El consumismo actual nos lleva a ver televisión, a ver televisión, a ver televisión, a que te lo den todo masticado, que te lo den todo masticado y no pensar. Yo creo que el leer ya presupone sentarse, abrir un libro, mantenerlo, fijar la vista, ¿no? La televisión te pones y te dan lo que te dan, te lo tragas o no te lo tragas, es igual, haces más caso o no. Y decía esto porque en el capítulo 30 pues se dejaba un final donde cada uno tenía, yo creo que era más libre a petición de una editorial que se lo estuvo mirando mucho y que estuvo a punto de publicarlo, escribí el capítulo 31 mucho más tarde. Lo escribí una tarde en un hotel de Madrid, me acordaré siempre. Y escribí lo que en aquel momento me vino, evidentemente dentro de la trama que seguía el libro. Hay mucha gente que prefiere el capítulo con el libro con el capítulo 31, hay mucha gente que le gusta mucho más, y hoy una persona me lo ha dicho, me gusta más con el capítulo 30. Bueno, lo que sí hace el capítulo 31 es cerrar muchas puertas, cerrar evidentemente muchas de las incógnitas que podían o parecían quedar, y lo que sí también hace el capítulo 31, y con eso de alguna manera tampoco quiero abrir ahora ninguna elucubración al tema, lo que hace el capítulo 31 es abrir muchas más puertas de las que cierra, con lo cual eso no significa nada, pero ahí queda. Nada más, deciros que lo que hoy leemos y nos parece un tanto imposible, pues puede que mañana pues ya no nos lo parezca, y además nos parezca tanto irrisorio haber dudado de ello, y que leáis muchísimo, no solo a mí, sino a todos. Es leer es volver, es vivir, es meterse en algo, es algo que viajar es muy bonito, yo he viajado mucho, pero leer es viajar sin moverse el sofá, y eso también es un buen deporte. Gracias a todos, muchas gracias.